Hoy en nuestro canal hay una nueva historia romántica. Puedes encontrar el nombre de la historia en la comunidad, darle me gusta y compartirla con amigos. Disfruta viéndola. Los eventos tienen lugar una semana antes del inicio del nuevo semestre. La niña prometió bebidas a sus amigas a su costa. Entonces una de sus amigas gritó alegremente que su última parada hoy sería el café de Jonah. La protagonista preguntó si sus amigas sabían que en el café se estaba construyendo un segundo piso y que ahora tendría que hacerse mucho más grande. Pero cuando los chicos, después de visitar todas las tiendas, fueron al café, vieron una puerta cerrada frente a ellos, la niña no entendió nada, porque todavía faltaba mucho tiempo para cerrar. Jonah llamó a su madre y le preguntó qué le pasaba, pero ella solo prometió explicarle. Sus padres se encontraban en la comisaría. La niña no entendía qué pasó y por qué estaban allí, pero mamá explicó que el tío de Jonah los había engañado. Se escapó con dinero destinado a una empresa de construcción y los padres de la niña se vieron obligados a cerrar el café para poder pagar a los constructores. La casa más barata que pudieron encontrar estaba a 5 horas de su escuela, pero la casa de su tío estaba ubicada no lejos de la escuela y, debido a su fuga, estaba vacía, por lo que los padres decidieron que era mejor que la niña viviera allí por un tiempo. Mamá prometió enviar todas las cosas de Jonah a esta casa en un futuro próximo y la niña tuvo que vivir allí sola. Los padres iban a atrapar a este estafador y le pidieron a su hija que se portara bien. Jonás no creía que todo esto le estuviera pasando a ella en realidad. Al entrar en la casa de su tío, miró a su alrededor. Todavía le parecía que sus padres le habían gastado una broma de mal gusto. No entendía cómo era posible vivir en aquella posilga y gritaba de impotencia. Ha pasado una semana entera desde esta noticia. Todos los días la protagonista se despertaba sola en la casa de su tío fugitivo. Había muchas cosas en esta casa que necesitaban renovación. El personaje principal todavía no podía acostumbrarse a vivir solo, y cada vez que salía de casa, hablaba al vacío de que se había ido. Jonah estaba en la estación esperando que llegara el tren. La niña se interesaba por cómo les iba a sus padres. Constantemente pensaba que la deuda no era tan grande como para destruir a su familia. Lo peor para ella era que no tenía a ninguno de sus amigos cerca y hasta que atraparan a su tío, tendría que caminar sola a la escuela. Jonás creía que si esto continuaba, ella se quedaría completamente sola. En ese momento, un chico alto y de cabello oscuro subió a la plataforma. La niña pensó que había sufrido un paro cerebral. Logró recobrar el sentido solo después de escuchar el anuncio de que las puertas del tren se estaban cerrando. Estaba interesada en quién era este chico, porque vestía su uniforme escolar. El personaje principal volvió a mirarlo, y una vez más me di cuenta de que era guapo. Imaginó cuántas veces en su vida recordaría este momento. La niña imaginó cómo en la vejez le contaría esta historia a sus nietos, quienes se reirían de ella y dirían que ya la habían escuchado muchas veces. Jonah decidió que debía hablar con él o irse, pero en este caso, no se arrepentiría de su acción en el futuro. Ella le entregó un paquete de golosinas y le preguntó si le gustaba la mermelada. A la niña le pareció que las golosinas eran la mejor ayuda para conocer gente. El chico la miró sin entender lo que estaba pasando. La niña se dio cuenta de que él no se había fijado en ella. Ella sintió la incomodidad de la situación y decidió que era hora de dejar de jugar con un objetivo. Luego dijo que acababa de notar el uniforme de su escuela y por eso decidió saludarlo. Él le agradeció por las gomitas y le dijo que a él también le gustaban mucho. Y ella volvió a iluminarse, decidiendo que él era guapo y amable. Esta chica pensaba que era un chico genial. Ella no conocía a sus padres, pero claramente criaron bien a su hijo. Supuso que tenían la misma edad y que este chico también estaba en 3er grado. Se alegraba de poder verlo a menudo camino a la escuela, pero luego, con miedo, le preguntó si ya había ido a la escuela con otra persona, y ella le sugirió que lo hicieran juntos, porque le parecía aburrido ir sola a la escuela. El chico respondió a todas sus preguntas con frases cortas y el personaje principal no podía entender si era tímido o simplemente no le agradaba. Jonah finalmente recordó que ella ni siquiera le preguntó su nombre y decidió presentarse. El nombre del chico era Kim Jae-han. La chica pensó que el nombre de su interlocutor era el mismo que el del chico sobre el que había muchos rumores. Pero ella le dijo que su nombre era muy religioso y sugirió que uno de sus padres era católico. Jae-han estaba interesado en saber por qué la chica le preguntaba sobre esto. Al darse cuenta de que el chico estaba enojado, dijo que no quería decir nada malo y pensó que necesitaba descubrir cómo cambiar de tema. Jonah señaló la placa en la pared y dijo que era el lema de su clase. Decía empezar poco a poco para terminar en grande. Cada vez que la protagonista escuchaba o veía esta frase le daba fuerza. Ellos ya estaban en 3er año y por eso necesitaban ese apoyo. Le preguntó si sabía de dónde venía esa frase. La protagonista no estaba del todo segura de su origen. Y luego Jae-han dijo que este lema fue tomado del libro de Job,
capítulo 8, versículo 7. El amigo de Job hizo esto para derrotarlo. La niña quedó muy sorprendida al escuchar esta información. Se sentía como una completa tonta, pero no podía entender por qué sucedía esto. Finalmente llegaron a la parada deseada. En la clase de la escuela, los amigos le dijeron a la protagonista que desde el primer día de clase se veía muy triste. Las niñas no entendían cómo podía vivir en esa casa, pero Jonah dijo que no era la casa en absoluto. Había otra habitación pequeña e incluso un segundo piso. La niña pensó que tal vez valdría la pena alquilarlo. Ella dijo que la casa era bastante espaciosa y adecuada para vivir juntos, después de lo cual sus amigos prometieron venir a visitarla en un futuro próximo. La casa estaba normal excepto por el agua verde en el fregadero y el sonido como si algo estuviera a punto de caer del techo. Las niñas no entendían cómo el tío del personaje principal podía hacerle esto a su familia. Pero además de la familia de Jonah, hubo otras víctimas. La gente estaba construyendo 10 edificios y sus fondos no alcanzaban ni para cubrir los costos de construcción. Ni siquiera podía imaginar a cuántas personas había engañado su tío. Después de la conversación, la niña pidió a sus amigas que no le contaran a nadie lo sucedido. Los amigos decidieron cambiar la conversación a otro tema y le preguntaron a la protagonista si había oído la historia de Kim Jae-han, de quien hablaba absolutamente todo el mundo en ese momento. Jonah saltó de su asiento, preguntándose qué le pasó. Una de las amigas señaló con el dedo la ventana, y preguntó si el personaje principal vio un edificio que parecía una estaca clavada en el suelo. Este edificio fue construido en honor al Apocalipsis de Juan Evangelista sobre el reino milenario, la secta más famosa de su zona. Jonah sabía de ellos. Tenían más de 100,000 suscriptores. Kim Jae-han era hijo del fundador de esta secta, y este chico era su compañero de clase, pero los amigos de la protagonista creían que ella no lo conocía porque vivía en otra zona. El personaje principal tenía un mal presentimiento. Estas sectas aterrorizaron a todos los niños. Jae-han entró al salón de clases y tomó asiento justo detrás del personaje principal. Todos sus compañeros susurraban que no querían estudiar con el sectario y tenían miedo de verse arrastrados a... Uno de los amigos comenzó a sacudir al personaje principal, tratando de transmitirle la información de que el tipo que entró era el mismísimo hijo de los sectarios, y Jonás tímidamente dijo que ella lo sabía. Conocer a este tipo fue el presagio de una tormenta. La noche siguiente, la protagonista finalmente decidió limpiar la casa de su tío. Ahora su nuevo hogar se sentía como en casa. La niña pensó que solo quedaba un año y que por tanto todo debería estar bien. Justo terminando de limpiar, escuchó un ruido afuera de la puerta. La niña no esperaba a nadie, pero corrió hacia la puerta para comprobar quién se acercaba a ella. Al abrir la puerta con todas sus fuerzas, golpeó muy fuerte a la persona que estaba en el porche. Ella estaba muy preocupada por lo sucedido y comenzó a disculparse con el huésped, diciendo que la semana pasada le había roto la nariz al gasista de esta manera. Se preguntó si este hombre estaba bien. La protagonista se sorprendió mucho al darse cuenta de quién había decidido visitarla. Frente a ella estaba Kim Jae-han. Recordó que su tío no solo había engañado a su familia. Jonás recordó los acontecimientos de esa mañana. La niña decidió conocer la nueva enseñanza en detalle. Entonces aprendió sobre el nuevo Dios, sobre el pueblo del padre de Kim Jae-han y que un poderoso Satán aparecería en su mundo, que destruiría a la humanidad y gobernaría el mundo durante 1000 años. Ean no apareció en Utuba. Este nuevo Dios tiene un hijo y ella creía que sin duda era él. Ella creía que la gente miraba todo de manera superficial y por lo tanto no sabía absolutamente nada al respecto. ¿Por qué Jae-han reaccionó con tanta frialdad a todas sus preguntas? Pensó que ella era igual que todas estas personas, pero no se refería a ninguna secta. La chica no sabía absolutamente nada al respecto, pero ahora ya no importaba en absoluto. Se dio cuenta de que Jae-han va a la escuela con una maleta, y ella no podía entender por qué él lo necesitaba. Sabía que el chico no vivía en el albergue y supuso que podría haberse ido de casa. La chica estaba interesada en saber si sus padres sabían de esto. Le preocupaba si él tendría un lugar donde pasar la noche. Janie preguntó si sus amigas sabían por qué Jae-han se había escapado, pero Clara dijo que solo podían adivinar los motivos de su fuga. Janie sugirió que esto podría deberse a una pelea en la familia, pero Clara dijo que sus padres se llevan bien. Entonces el interlocutor sugirió que todo esto podría deberse al estrés por el estudio, pero el chico tenía muy buenas notas. Las chicas empezaron a discutir. No entendían por qué se había escapado de casa. Entonces Jonás sugirió que simplemente no era miembro de la secta. Quizás se fue de casa porque era el único normal allí. Los amigos del protagonista creían que, a juzgar por su apariencia, se había escapado de casa porque tenía a dónde ir. Sabía exactamente a dónde iría y planeaba quedarse en esta casa por mucho tiempo. Un niño sentado en la mesa de al lado dijo que al pasar por la sala de profesores vio algo allí.
Jonás se interesó por lo que podía ver allí, y luego dijo que Yekan había hablado con el maestro de allí sobre su salida de casa. Los padres del niño supieron que había salido de casa. Lo vieron cargando una maleta. El maestro no debería haberse preocupado de que la escuela pudiera tener problemas con sus padres. Yekan creía que tenían cosas más importantes que hacer que su partida. La protagonista principal sentía mucha pena por su compañera de clase. Después de esta conversación, el profesor de la clase envió al chico a clase sin hacer preguntas. A las chicas les pareció extraño que el chico se escapara de casa delante de sus padres, pero no les importó. Empezó a llover fuera de la ventana, y el personaje principal comenzó a preocuparse si todo estaría bien con Kim Jae-han. El personaje principal estaba interesado en lo que pensaba con tanta despreocupación. Por su apariencia parecía que no tenía motivos para preocuparse. No podía creer que él pudiera darse por vencido y regresar a casa. La niña estaba interesada en sus futuras acciones. Ella quería hablar con él, pero ella pensó que no podía ayudarlo de ninguna manera y salió corriendo de la oficina. Pensó que su familia había sido engañada y que necesitaba cuidar de sí misma. Y ahora no entendía por qué este tipo estaba parado frente a su casa. Pidió permiso a la anfitriona para entrar a la casa. Jona no entendió por qué necesitaba esto, pero le explicó que necesitaba decirle algo. El personaje principal quería saber de qué quería hablar con ella, y ella le permitió entrar a la casa. Jonás le preguntó qué era tan importante que quería decirle, ya que incluso fue a verla bajo la lluvia, y además ella no entendió cómo supo su dirección. Dijo que su tío había engañado la enseñanza de la segunda venida. La protagonista no creyó de inmediato las palabras de su compañera de clase. Jae-han recordó que Jonah dijo que este hombre también engañó a su familia. Su padre ahora buscaba desesperadamente a este estafador. La niña no entendió del todo lo que le dijo su interlocutor, y entonces decidió aclarar si su tío robó dinero para la construcción de la enseñanza de la segunda avenida, a lo que recibió respuesta afirmativa. No entendía si él había robado el dinero para construir ese gran edificio que se parecía a Godzilla. Les robó alrededor de 100.000 millones de wons. El chico trató de calmar a la niña, diciéndole que la escuela ya estaba buscando a este estafador. Le prometió que también sería posible devolverle el dinero a su familia. Ella solo necesitaba escuchar sus condiciones y en ese caso, su familia no tienes que preocuparte por este problema. El personaje principal estaba interesado en las condiciones de las que estaba hablando. Sugirió que tendría que inscribirse en esta enseñanza, pero él simplemente le pidió que le alquilara una habitación en esta casa. Estaba seguro de que no podrían atrapar a este hombre simplemente persiguiéndolo, pero la niña confiaba en que su familia podría atrapar a su tío incluso sin entrenamiento, porque lo conocían mucho mejor que los extraños. El chico insistió en que el personaje principal no necesitaba tener tanto cuidado con él. Ahora estaban en el mismo equipo y tenían un objetivo común: atrapar a su tío. Ella no quería involucrarse en absoluto con la secta. Jonah trató de calmarse, pero ella todavía no entendía por qué había venido a su casa para esta conversación. Él dijo que había algo más y prometió contárselo pronto. El personaje principal intentó cerrarle la puerta, diciendo que no quería saber nada al respecto y deseándole suerte, pero él intentó sujetar la puerta y se dirigió a ella por su nombre. La niña se sorprendió cuando él se dirigió a ella por su nombre. Agarró a la protagonista por los hombros y le pidió que pensara detenidamente en su propuesta, y ella le gritó que no le soltara las manos. Jae-han dijo que esto no era una oferta de la enseñanza y luego la niña se dio cuenta de que era un chantaje de su parte. El chico dijo que pensaba sorprendentemente rápido, y la niña lo miró y le preguntó si estaba demasiado cerca de ella. Él trató de decirle que luego podría arrepentirse de sus acciones y por lo tanto debería dejarlo entrar a la casa, pero la niña no entendió nada debido a que le tapó la boca con la mano. Luego dijo que se estaba acercando. Para ella, por lo tanto, primero debe alejarse de ella y solo después decirle lo que quiere. La protagonista no entendía cómo podían chantajear así a la gente. Ella le pidió que dejara de decir estupideces y solo lo escuchara. Como ya era tarde y estaba lloviendo, tenía que quedarse en su casa por una noche. Dado que su tío también engañó a su familia, se avergonzaría si lo echara en tales condiciones. Pero esto no significó que aceptara la ayuda de la maestra. La niña estaba segura de que su familia podría hacer frente a la captura de su tío por sí sola. Ella le dijo que había una habitación libre en el segundo piso. Jae-han agradeció a Jonah y dijo que lo más probable es que la haya entendido mal. Creía que ella no se parecía en nada a su tío. La niña creía que al dejar entrar a Jae-han en la casa había cometido un gran error. Despertándose por la mañana y estirándose,
la niña salió de su habitación. Se olvidó por completo de que Jehan pasó la noche en su casa y por eso se asustó mucho cuando lo escuchó decir buenos días, y se sentó con total tranquilidad y observó al personaje principal. En ese momento la niña recordó sobre cómo anoche llegó a su casa un huésped sospechoso y no invitado. Él le dijo que su tío había defraudado a su familia por una cantidad colosal. El personaje principal le preguntó si había empacado sus cosas y él respondió que recién se estaba preparando para ir a la escuela. Le preguntó si realmente no tenía intención de dejarla esa mañana, pero él le aseguró que recogería sus cosas después. Ella notó un sándwich de una tienda de conveniencia en sus manos y dijo que la gente necesita comer adecuadamente para sobrevivir. Pero Jehan respondió que come así todos los días y todavía está bien. Jonah no entendía por qué comía comida de tiendas de conveniencia. Ella pensó que deberían tener suficiente dinero para una existencia normal, porque su padre es el dueño de un edificio así. La niña sugirió que al comprar comida en una tienda de conveniencia, los ricos se sienten más cerca de la gente común. Los compañeros de clase se sorprendieron al ver a Jehan. No parecía haber dormido en una casa acogedora y haber dormido bien por la noche. Clara dijo que a pesar de la lluvia de ayer se veía suave y esponjoso, y Hani agregó que hoy solo vino con una mochila escolar. Ella creía que este chico no era un niño común y corriente. Todos estaban interesados en saber dónde pasó la noche esa noche. Creían que esta persona no era de su escuela, de lo contrario inmediatamente lo llamarían sectario. Las niñas le preguntaron a Jonah qué pensaba sobre esto, pero la niña confundida respondió cómo podía saberlo. Hani dijo que podía saberlo porque estudiaban en la misma clase. El personaje principal decidió al menos responder algo y expresó su suposición, diciendo que podría haber pasado la noche con alguien de su secta. Le interesaba saber si esta secta era realmente tan fuerte y si podían, si querían, deshacerse de alguna tienda o de su cafetería. Una de las chicas dijo que en realidad ya habían eliminado al enemigo. Mientras aún estaba en la escuela primaria, Jehan se peleó con algunos niños debido a su mal humor. Muy rápidamente, las tiendas de su padre cerraron. Nadie desconocía el motivo, pero a todos les parecía que el padre de Jehan lo había hecho, y estas palabras asustaron mucho al personaje principal. La niña no entendía nada de nada, entonces, con la excusa de la preocupación, arruinaron una tienda entera, y ahora se quedaron tranquilamente mirando cómo su hijo salía de la casa. Ella creía que en su caso, el sentido común había abandonado la charla. Pensó que si ayer hubiera echado a la calle a su compañero de clase, su café podría haber sufrido las mismas consecuencias. Debería haber pospuesto el desalojo de Jehan. Al llegar a casa después de clase, le dijo al chico que podía quedarse un rato más. No lo creyó y decidió preguntar nuevamente. Y ella repitió que no podía quedarse mucho tiempo en el segundo piso. Jehan pensó que su comportamiento era sospechoso, pero la niña dijo que ahora eran un equipo y pensó que le tenía miedo a su padre. La protagonista ni siquiera iba a ahondar en los asuntos de la secta. Solo le interesaba salvar a su familia. Jehan no sabía qué estaba haciendo su compañero de clase, pero lo consideró todo inútil y, cuando dijo esto, de repente tosió. La niña tenía miedo de que se hubiera resfriado debido a la lluvia de ayer. Ella creía que mientras él estuviera en su casa, bajo ninguna circunstancia se le debía permitir que se enfermara. Jonah dijo que si descuidaba su resfriado, podría empeorar y le dijo que se pusiera el pijama. Ella le trajo avena y le dijo que comiera al menos un poco. Luego lo envolvió en una manta y le dijo que necesitaba mantener caliente su cuerpo. El personaje principal creía que para mejorar necesitaba dormir y sudar mucho, pero su invitada estaba segura de que a ese ritmo lo quemaría antes de que tuviera tiempo de recuperarse. Jehan estaba interesado en saber si lo estaba tratando de alguna manera tradicional, y la niña respondió que esta era la forma normal en su familia, después de lo cual le pidió al chico que le contara cómo los trataban en casa con los resfriados. Y luego dijo que si no acudía a urgencias para recibir tratamiento, solo podía confiar en sus oraciones. El personaje principal no podía creer que sus padres fueran tan irresponsables con su salud. El tipo dijo que como su fe es débil, un escalofrío emana de su cuerpo, como de un cadáver. Jonah intentó digerir la información que había recibido, creyendo que estaba diciendo alguna tontería, y le pidió más papilla. La niña se convenció cada vez más de su normalidad. Le dijo al invitado que se acostara y le prometió preparar más gachas. Antes de dirigirse a la cocina, le pidió al chico que le preguntara a su padre sobre su tío, pero dijo que ahora le duele la cabeza. Al principio la niña pensó que odiaba a este chico, pero luego decidió que todavía estaba enfermo y por lo tanto necesitaba ser un poco más indulgente con él. El personaje principal abandonó todas las tareas del hogar. Pasaba casi todo el tiempo cerca de la cama de Jehan. Ella le preguntó si tal vez debería cambiarle la toalla de la frente, pero el chico aseguró que todo estaba bien. Al escuchar su voz, la niña pensó que ya sonaba mucho mejor. Parecía bastante normal,
pero todos lo consideraban un cultista. Al abrir los ojos, Jehan notó que el personaje principal lo estaba mirando. Jonah se sintió confundido cuando se dio cuenta de que la habían sorprendido haciendo esto. Toda esta situación levantó el ánimo del paciente, y el personaje principal pensó que no importaba si era sectario o no. Ella simplemente estaba cuidando a un enfermo que necesitaba ayuda. No entendía lo que pasaba por su cabeza, pero cada vez que lo miraba a la cara, seguramente quedaba enganchada. Jonah pensó que necesitaba recomponerse y pensar en las preocupaciones de sus padres. Simplemente debía mantener un buen ambiente en casa. Ahora no era el momento de adular sectas. Cuando la niña llegó al colegio, la maestra le dijo que acababa de hablar con sus padres. Lamentó mucho que esto le pasara a la niña, pero aún así sus padres solicitaron el reembolso completo de la matrícula. A partir del día siguiente, la niña no pudo asistir a clases y todos a su alrededor comenzaron a susurrar que su familia había sido engañada por su tío. Ella consideraba ridícula esta situación y no entendía por qué sus padres tomaron esta decisión sin siquiera consultarla. Esto simplemente no podría suceder. Después de que terminó la lección, la maestra le pidió a Jonah que se quedara para hablar con ella. El personaje principal no entendía de qué quería hablar. La protagonista pensaba en lo que todos comentaban, que las cosas estaban cada vez peor para sus padres, y los cursos eran demasiado caros. Sus padres y su maestra decidieron que ella tendría que prepararse sola para los próximos exámenes. Jonah no entendía por qué no podían discutir este tema con ella primero. Y todo esto sucedió el día antes del examen. En el examen de segundo grado sus resultados no fueron muy buenos, y la información en la escuela y en internet no fue suficiente para prepararse, por lo que necesita encontrar la manera de aprobar estos exámenes. No importa lo que le cueste. La protagonista estaba segura de que nada podría interferir con su futuro. Imaginó que Jehan la ayudaría a prepararse para los exámenes. Al acercarse a la casa, la niña vio que las luces del segundo piso estaban apagadas, por lo que estaba preocupada por el estado de su huésped. Ella pensó que tal vez había decidido regresar a casa. Para ella era extraño que no hubiera luz en la casa. Le parecía como si ya se hubiera acostumbrado a la presencia de Jehan en su casa. Pero de repente la niña escuchó su voz. Estaba asustada porque pensó que el tipo se había ido. No entendía cómo aquel chico podía estudiar en la oscuridad, pero cuando vio el volumen que había completado, la niña se sorprendió y le preguntó cómo lo había logrado, y él dijo que simplemente hojeó el libro. Le bastaban las lecciones escolares y los cursos en línea. El chico no veía la necesidad de asistir a un curso preparatorio. Jehan estaba en el quinto lugar en toda la escuela en términos de rendimiento académico. Definitivamente tenía un gran futuro por delante. El personaje principal incluso lo envidiaba un poco. Ella le dijo al chico que le expulsaron de los cursos preparatorios, pero luego dijo que, por supuesto, esto no le concierne. Pero el chico dijo que podía ayudarla con la preparación si había problemas que ella no podía resolver. Jehan tuvo un gran placer en explicarle al personaje principal formas de resolver problemas que ella no conocía. La niña hizo todas las preguntas que le interesaban y su invitada le explicó todo con gran detalle. Para que la explicación fuera más cómoda, Jehan sugirió que el personaje principal se acercara a él. Comenzó a explicarle en detalle por qué las opciones de respuesta incorrectas eran incorrectas. El personaje principal lo estaba mirando y pensando en lo increíble que era. No importaba en la escuela o en los cursos. A Jonah siempre le resultó difícil entender a los profesores y por eso pensó que Jehan pronto la abandonaría. Pero me explicó todo con calma y paciencia. Y lograron solucionar problemas que la niña no podía resolver en los cursos. Preguntó a la niña si tenía más preguntas, pero ella dijo que ya habían decidido todo y le agradeció su ayuda. Jehan dijo que si tenía alguna pregunta, podía ponerse en contacto con él en cualquier momento, porque en cualquier caso necesitaba repetir el material que había cubierto. Jonah estaba muy contento con los resultados y agradeció nuevamente al chico por su ayuda. Casi se enamora de este chico, resulta que así es como se encanta a la gente. Pero la niña creía que su relación era como la de un cocodrilo y un cocodrilo, no había lugar para los sentimientos en ellos. Su relación terminaría inmediatamente después de que atraparan a su tío. Los exámenes simulados terminaron y todos estaban muy contentos. Después del examen de práctica, las niñas salieron a comer y Clara preguntó a sus amigas cuáles fueron los resultados de sus exámenes. Jonah pensó que el examen no se había vuelto más fácil incluso después de todo su tormento y entrenamiento con Jehan. Janie dijo que vinieron al café para relajarse y le pidieron al personaje principal que guardara su examen. Un camarero se acercó a su mesa y le entregó una nota a Jonah. Todos estaban interesados en lo que había allí y por qué se fue tan rápido. Esta nota decía que en este café todos los visitantes podían contar con un momento cómodo y, por lo tanto, se pidió a las niñas que se abstuvieran de conversaciones ruidosas y también se les informó que los visitantes podían sentarse en el café durante 1 hora.
Las chicas estaban indignadas porque llevaban una hora sentadas en el café y solo bebían un vaso. Entonces Clara sugirió ir a otro café. Jonah creía que si estaban en su café, nadie los echaría. Todos los amigos miraron al personaje principal, decidieron que allí estaba su casa. Todos se prepararon, pero Jonah no podía creer que realmente iban a ir a su casa. Ekan no asistió a cursos preparatorios, por lo que estaba en casa en ese momento, y Jonah no podía pensar en cómo esconderlo de sus amigos. Ella no tenía su número y decidió contactarlo a través de la red social Pista de Patinaje. Rezó a Dios para que Jehan contestara el teléfono. El personaje principal no entendía por qué podía estar tan ocupado que no respondía a su llamada, y el chico decidió empezar a limpiar. Las niñas ya se acercaban a su casa. Se alegraron de ver su refugio para ese día y la protagonista continuó intentando llegar a su nueva vecina. Después de apagar la aspiradora, Jehan escuchó voces de alguien en la puerta. Eran niñas que no entendían por qué estaba abierta la puerta de la casa, porque Jonás vivía solo. Hani comenzó a regañar a su amiga, porque alguien podría haber entrado a su casa, y Jonah comenzó a preocuparse aún más, porque se dio cuenta de que Jehan definitivamente estaba en casa. Estaba muy asustada y no sabía qué hacer, pero sin escuchar ningún sonido aterrador, la niña tomó una decisión y abrió los ojos. Las niñas se sorprendieron de que la casa de su amiga estuviera tan limpia y cómoda. Les parecía que esta casa era tan espaciosa para una sola persona. El personaje principal asumió que Jehan aún no había regresado a casa. Pidió a sus amigas que le esperaran en el porche y corrieron hacia la casa. Las chicas no entendían qué tipo de secretos podía tener su amiga. Corrió por la casa, mirando cada habitación en busca del chico. Le pareció que no lo encontraba por ningún lado, a pesar de que se suponía que regresaría a casa inmediatamente después del examen simulado, y las chicas ya gritaban desde el porche, preguntando si podían entrar. Jonah pensó que ella debería haber pensado en el hecho de que él simplemente no estaba en casa. Pero en ese momento notó el teléfono de Jehan sobre la mesa. Mientras sus amigas miraban alrededor de la casa, la dueña decidió apresuradamente guardar el teléfono antes de que alguien se diera cuenta. Se dio cuenta de que el vecino todavía estaba dentro de la casa, pero no sabía dónde buscarlo. La niña decidió mirar debajo de la mesa, y allí encontró a un tipo asustado que esperaba una explicación de ella. Al encontrar a su vecina, ella misma se asustó mucho. La protagonista se emocionó aún más cuando escuchó las voces de sus amigas que se acercaban, que querían comparar sus respuestas en el modelo de prueba y le propusieron hacerlo en la cocina. Ella entendió que no podía permitir que vieran a su vecina, y luego dijo que para ella la cocina es tan sagrada como la cama, y luego preguntó a las niñas si se acostaban con ropa de abrigo. No quería que sus amigos entraran a la cocina y dijo que si querían, definitivamente les traería agua u otras bebidas. Jehan exhaló un suspiro de alivio cuando escuchó que las chicas estarían en la habitación. Jonah regresó con el chico y se disculpó con él, y él le pidió que le explicara. La chica dijo que no se le ocurría nada que pudiera detener a sus amigas y le pidió al chico que se quedara sentado en su escondite un poco más. Luego él le pidió que se diera prisa, porque no podría permanecer allí sentado por mucho tiempo. Le dijo que invitara a sus amigos a venir en otro momento. Ella no tuvo tiempo de responderle. Al escuchar a su amiga acercarse y llamarla, la niña saltó de debajo de la mesa. Sus amigas se disculparon con ella por una visita tan inesperada y le trajeron su pasta favorita. Jonah estaba muy contento con este regalo y les pidió que esperaran en la habitación y corrió a buscar bebidas. Jehan intentó recordarle que había prometido enviar a las niñas a casa. Se molestó mucho cuando se dio cuenta de que la niña no iba a hacer esto. Estaba desesperado y sentado debajo de la mesa miraba el reloj colgado en la pared. Jonah se disculpó mentalmente con el chico por no poder disculparse inmediatamente con sus amigos y enviarlos a casa. Había pasado bastante tiempo y la niña estaba preocupada por cómo se sentía su vecina allí. Ella entendió que en un lugar tan estrecho, con su altura, él ni siquiera podía moverse. Jonás le rogó al chico que aguantara un poco más, porque muy pronto debían ir a clases. Pensó que sus amigos, afortunadamente, no notaron nada. Uno de los amigos le preguntó a la anfitriona dónde estaba el baño. Pasó corriendo junto a Jehan, que estaba escondido. Por el hecho de que todo el cuerpo del chico estaba entumecido y por la ansiedad, el sudor comenzó a correr por su cara. Pensó que Jonah no debería dejar que su amiga caminara sola por la casa. Jonah escuchó sonar el teléfono, y me di cuenta de que era el teléfono de Jehan. Llamaba a un número desconocido. Los amigos preguntaron si la niña no contestaría la llamada y ella dijo que era un número desconocido que llamaba y que no contestaría. Los amigos pensaron que era mejor contestar. Debido a que el teléfono seguía sonando, creyeron que podía tratarse de una llamada urgente. Al salir de la habitación,
La niña pensó si podría decidir responder a esta llamada o no, pero era un teléfono normal y decidió que no pasaba nada si respondía a la llamada. Escuchó que la persona que llamó a Jehan hijo de puta y le preguntó si quería regresar a casa. La persona que llamó estaba interesada en saber si no era suficiente para el tipo que se escapara de casa y sugirió que el tipo quería morir. El personaje principal quedó muy asustado por esta llamada. La persona que llamó creyó que Jehan ni siquiera sabía sobre la construcción y prometió ahogarlo en el río junto con Tak Muhin. La niña todavía no entendía quién era la persona que llamaba. Le pareció que se trataba de algún tipo de delincuente. La niña esperaba que simplemente se hubiera equivocado de número y decidió que sería mejor colgar. Pero se dio cuenta de que quienquiera que fuera, conocía a su tío, y entonces el hombre preguntó quién era, porque estaba llamando al teléfono de Jehan. Y luego se dio cuenta de que tenía voz de mujer y quedó atrapada en esto, y el hombre estaba interesado en donde encontró Jehan a esta colegiala. Jona asumió que este hombre era él. Ella se sorprendió al darse cuenta de que este hombre era el fundador de la doctrina de la Segunda Venida, porque creía que el fundador era un sacerdote. Este hombre quería que ella le diera el teléfono a Jehan, pero si descubre que el tipo está en su casa, habrá problemas. La persona que llamó decidió disculparse con la amiga de Jehan y le pidió que olvidara todo lo que escuchó, después de lo cual le pidió a Jehan que le devolviera la llamada cuando la chica le devolviera el teléfono. La protagonista se sorprendió por lo sucedido, y detrás de ella, sus amigas comenzaron a mirar fuera de la habitación, preguntándose con quién había estado hablando la niña durante tanto tiempo. Jonas no entendía si eso era todo lo que le interesaba al hombre, como no podía preocuparse de que su hijo se escapara, como no podía interesarse dónde dormía y qué comía. Sus amigos se acercaron al personaje principal y estaban a punto de irse, pero ella no pareció notarlos. Sus amigas fueron a la escuela. La niña se apresuró a ir a la cocina con Jehan, quien ya había salido de debajo de la mesa y finalmente pudo relajarse y tumbarse en el suelo. Le interesaba saber si la niña estaba hablando con su padre. Se sentó a su lado y le preguntó qué decía acerca de cómo la enseñanza ayudaría a su familia. Jonas quería saber por qué había venido a su casa. El chico dijo que no tenía otro lugar a donde ir, pero ella gritó que eso no era lo que le interesaba. Ella no entendía por qué diablos la engañó para que lo dejara entrar a la casa. Y Jehan repitió que simplemente no tenía otra opción. Pero el personaje principal creía que simplemente podía regresar a casa, porque su padre estaba muy enojado. Estaba interesada en saber qué pasaría si descubriera dónde estaba su hijo. Jehan trató de calmar a la niña, diciéndole que su padre estaba enojado porque les habían robado hasta el último ganado y que estaba arremetiendo por teléfono en lugar de buscarlos porque todos sus esfuerzos estaban destinados a atrapar a su tío. Jona no entendía por qué Jehan hablaba con tanta calma sobre esto, porque todo eso también le concernía a él. Ella no entendía por qué él actuaba como si no le importara que la enseñanza pudiera ser destruida. El chico no supo qué responder. Mientras mantenían un diálogo tan importante, no siguieron la pista de la sartén que estaba en la estufa. Jehan trató de entender qué era lo más importante para su interlocutor en ese momento. Si se trataba de seguridad, entonces no había ningún problema con eso, porque a su padre no le importaba dónde estaba. Pero Jonás estaba decidido y dijo que el interlocutor ni siquiera debía intentar evadirlo, porque en la conversación su padre lo puso del mismo lado que su tío. Ella ciertamente no creía que él estuviera involucrado en esta historia, pero necesitaba saber de qué lado estaba. Después de lo cual ella lo amenazó diciéndole que si él volvía a mentir, simplemente lo echaría de la casa. Pero él le preguntó cómo sabía si podía obligarlo a irse. La niña no entendía lo que iba a hacer Jehan. Jehan no entendía por qué su interlocutora cerraba los ojos. La chica preguntó emocionada si esto no era lo mismo, y el chico no entendía en qué estaba pensando y qué tipo de pensamientos vulgares había en su cabeza. Pero ella creía que él fue quien lo inició, y el tipo dijo que solo estaba tratando de detenerla para que no lo echara a la calle. La llamó loca pervertida y le dijo que no volviera a acercarse a él. Jonás le gritó que otra vez huía, que se encerró en su habitación, simplemente no sabía qué responderle. La niña pensó que ayer se encerró en su habitación, hoy se escapó de casa incluso antes de que ella despertara, pero debe descubrir la verdad. Al llegar a la clase, vio que el lugar de Jehan estaba vacío, se interesó por saber dónde estaba, pero en voz alta preguntó a sus amigas qué estaban haciendo. Le mostraron la cuenta de Instagram de la gata del colegio y le dijeron que antes solo ellos sabían de ella, pero que últimamente su popularidad había crecido mucho. La alimentó y le puso todas las vacunas. Las chicas la consideraban una chica muy inteligente. Un compañero de clase sentado cerca creyó que estaban equivocados acerca de Yeji. Las chicas creían que nadie quería comunicarse con ella excepto este gato y Sonu. Pero lo más importante fue que las chicas la consideraban una ardiente fanática de la doctrina de la Segunda Venida. Yeji comenzó a orar en el camino a casa desde la escuela en el metro.
Su amiga le pidió que dejara de hacer esto frente a extraños. Yekan los observaba desde el vagón de al lado. Jonas se encontró con Yekan en el vagón del tren y le dijo que se convertiría en un cadáver si regresaba a casa, pero le interesaba saber qué haría la niña si alguien se los llevara. Pero la protagonista estaba tranquila, porque creía que nadie excepto Yekan viajaba por esta ruta y prometió perseguirlo hasta que le contara el motivo de su fuga de casa y los asuntos de su padre. El chico dijo que antes de volver a casa necesitaba ir a algún lugar. Jonas no entendía a dónde iba. Ella prometió seguirlo incluso cuando salieron del metro, pero el chico, sin escucharla, salió del auto, arrastrándola con él. La niña no entendía a dónde iban y Yekan no tenía prisa por explicarle nada. El chico la llevó a la tienda. El personaje principal definitivamente no esperaba esto. Ella no entendió lo que olvidaron allí, pero Yekan dijo que iban de compras. Había demasiada comida vencida en su refrigerador. La papilla que Jona le dio la última vez fue el año pasado, pero la niña creía que no moriría si comía algo vencido. El personaje principal trajo esta papilla de casa. Yekan decidió ponerle gafas de sol y una capucha, pero la niña no entendía por qué hacía esto. Luego le explicó que era necesario para disfrazarse, en caso de que conocieran a alguien que conocían. Jona no entendió quién lo nombró a cargo, pero el chico solo respondió invitándola a irse a casa. Mientras Yekan caminaba y elegía la compra, la niña lo siguió y murmuró que ella era la casera y que por lo tanto debía tratar de complacerla para que no lo echara a la calle. El chico decidió que en este caso también tenía algo con que chantajear al personaje principal, porque podía contarles todo a sus amigos. Podría hablar de vivir en su casa, y él estaba allí en el momento en que vinieron a visitarla, y sobre muchas otras cosas que ella escondió. Yekan dijo que podía contarles todo esto a sus padres, después de lo cual la niña le preguntó si realmente quería que ella muriera. Entonces el chico dijo que si a ella no le gustaba su propuesta, entonces debería ir con él. Al ver un carrito lleno de compras, la niña le preguntó si realmente tenía. Jona comenzó a clasificar los productos que había elegido. No entendía para qué necesitaban 20 kilogramos de arroz, porque ni siquiera tenían olla arrocera. Las verduras y frutas tendían a estropearse rápidamente y por eso había que comprarlas por una. Al mismo tiempo, ella no entendía las ventajas de sus buenas notas en la escuela. Dejó solo comida congelada y dijo que era la opción más adecuada en su mala situación. El personaje principal no entendía si nunca había ido de compras con sus antepasados, porque todos sus consejos eran la base de lo básico. Al escuchar estas palabras, Yekan recordó que siempre se sentaba solo en casa, esperando a sus padres, e incluso cuando la madre llegó a casa, no le prestó la debida atención al niño. Ella simplemente le tiró dinero para que él pudiera comprar comida. Recordó que comía comida comprada en la tienda todo el tiempo y pasaba casi todo el tiempo con su teléfono o un libro. Porque nunca tuvo amigos. Dijo que si tuviera ese dinero ahora, definitivamente compraría carne. Jonas escuchó esto y le preguntó si quería carne, pero cuando vio su costo, la protagonista dijo que era una compra demasiado cara y preguntó si su vecina tenía dinero. Después de que sacó un fajo de billetes de su bolsillo, la niña no pudo resistirse a preguntar de dónde sacó tanto dinero, y luego habló de cómo su madre se los regaló, pero no sabía qué hacer con ellos y por eso los dejó a un lado. El chico nunca pensó que los gastaría así, pero ahora entendió que todo había terminado. Resultó muy bien. El personaje principal se pregunta si empezó a salvarlos incluso antes de que se fundara la enseñanza. Luego la niña sugirió que sus padres a menudo no estaban en casa, y el chico preguntó si sus padres también salían con frecuencia, porque no tenían dinero extra para ello. Y luego Jona habló de cómo sus padres ni siquiera descansaban en casa, porque se encargaban de todas las tareas posibles, pegaban sobres, pegaban ojos a las muñecas y muchas otras tareas diferentes. Incluso el personaje principal tuvo que ayudarlos cuando no podían seguir el ritmo, y con el dinero recaudado decidieron ampliar su café. Llevan mucho tiempo soñando con esta ampliación, pero este estafador los despojó hasta el último hilo. Esta no era la primera vez que su hermana se metía en problemas como este. Entonces Yekan se dio cuenta de que esta chica también pasaba momentos difíciles. Pero el protagonista creía que tampoco era fácil para él, ya que incluso decidió huir. Ella todavía quería saber por qué dio este paso. El chico no sabía por dónde empezar, pero aún así tomó una decisión y dijo que se escapó con un propósito específico. La niña estaba interesada en qué objetivo específico tenía su vecina frente a ella, y luego dijo que ella misma respondió ayer a esta pregunta. No le interesaba en absoluto lo que sucedería si la enseñanza fracasara. La niña creyó ver a su tío entre la multitud, y ella se apresuró a correr tras él. Yekan no entendía lo que estaba pasando y hacia dónde corrió. Jonas dijo que vio a su tío allí, estaba segura de que era él. Ella sugirió que el hombre podría haber olvidado algo en su casa y por eso tuvo que regresar.
pero Jekan cerró la boca y la niña no entendió por qué hacía esto. La protagonista intentó liberarse, pero el chico no podía dejarla ir. Entonces decidió morderle la mano. Jehan sintió un dolor intenso y por eso tuvo que dejar ir a su compañero de clase. La niña corrió en la dirección donde vio a su tío, gritando que el estafador se quedara en su lugar. Pero el tipo volvió a alcanzarla e intentó detenerla, agarrándola por el capó. Él dijo que ella no podía ir allí, pero el personaje principal no entendió por qué y dijo que si no quería ayudar, al menos no debería interferir. La niña decidió llamar la atención sobre ellos y llamándolo hermano, gritó que no quería robar esas gafas y que no necesitaba ropa alguna. La gente alrededor no entendía lo que estaba pasando. ¿Este colegial realmente estaba obligando a su hermana a robar? Las personas que se acercaron comenzaron a buscarlo y encontraron una gran cantidad de dinero en su bolso. Estaban interesados en saber de dónde lo había sacado, pero el tipo no entendía por qué no creían que era su dinero. Mientras Jehan intentaba escapar de la gente que lo rodeaba, Gona corrió tras su tío. La niña estaba segura de que era él. Miró a su alrededor, tratando de descubrir a dónde había ido, y finalmente lo volví a ver entre la gente en el ascensor. La niña corrió hacia ellos pidiéndoles que sujetaran las puertas. Pero alguien dijo que el ascensor estaba lleno y que la niña tenía que esperar al siguiente, pero no necesitaba el siguiente ascensor en absoluto. Gona pensó que tal vez debería bajar las escaleras, pero luego decidió que tal vez se había equivocado. Los pensamientos de la niña fueron interrumpidos por Jekan. El chico le pidió que finalmente lo escuchara. Prometió explicarle todo a su compañero de clase. El personaje principal lo miró con expresión confusa. No sabía qué podía decirle. El hombre en el ascensor continuó presionando el botón diligentemente, y la mujer que estaba a su lado dijo que podrían haber esperado a esa niña. Estaba segura de que había suficiente espacio para una persona. El chico se disculpó con la mujer, diciendo que su amigo tenía prisa. Susurró, preguntándole a la chica si era la voz de Jona, pero ella no estaba segura. Después de la tienda, los chicos fueron al patio de recreo y decidieron montar en los columpios. Jekan no estaba seguro de que la niña escuchara lo que le decía en la tienda. Esperaba que la doctrina de la Segunda Venida fuera disuelta. Por eso el chico no le contó a su padre sobre el engaño, y no estaba preparado para ello. Jekan lo sabía todo y pensó que si su padre se daba cuenta de esto, definitivamente lo mataría. Por eso le mintió a su padre que iba al dormitorio y se fue de casa. La enseñanza es una organización muy cerrada, rechazan las injerencias externas y desarrollan la cohesión. Hasta que apareció el tío de Jona, el hombre estaba seguro de que esta organización solo podía ser destruida desde dentro. Sabía que si la enseñanza no devolvía su dinero, nunca podría revivir. Toda la enseñanza estaba en manos de este estafador. Jekan sabía que nunca volvería a tener esa oportunidad. Entendió que al personaje principal no le preocupaban las cuestiones de la secta, pero quería que Jona al menos fingiera escucharlo. En ese momento la niña entendió por qué su nueva vecina intentaba detenerla. El chico creía que si aprendía más sobre la enseñanza, definitivamente la entendería. El personaje principal estaba interesado en si Jehan permitiría que su tío se fuera si aparecía de repente. Vivían en su casa y él podría regresar allí algún día. ¿El chico realmente decidiría detenerla entonces? Pero creía que no le quedaría otra opción. Jonás estaba molesto porque para él la enseñanza era más importante. Ella decidió terminar su conversación aquí y se levantó del columpio para irse. Jehan no entendió lo que quería decir con terminar. Se apresuró a seguir al personaje principal. La protagonista se molestó y le dijo al chico que saliera de su casa. Jehan estaba interesado en saber si la niña se comportaba de esta manera debido al dinero para la expansión. Creía que era imposible quebrar debido a tal suma. Muchos podrían obtener esa cantidad de dinero, pero Jonás no estaba dispuesto a hacer tal sacrificio para destruir la enseñanza. El chico no entendía por qué el personaje principal estaba tan enojado, porque lo que tanto le preocupaba aún no había sucedido. Jekan se dio cuenta de que no podía impedir que su familia atrapara a su tío, pero no era solo eso lo que enojaba a Jona. Ella estaba aún más enojada porque él no le había dicho la verdad. El personaje principal no entendía por qué decidió que después de escucharlo le permitiría quedarse. La niña no entendía por qué no pensó en el riesgo que corría al permitirle quedarse en su casa. Ya fueran sus amigos o su padre, si alguien lo viera, entonces podría ser demasiado peligroso para ella. No importa lo que dijera, solo había una enseñanza en su cabeza. El chico estaba seguro de que si le decía la verdad, ella simplemente lo echaría a la calle y la chica confirmó sus suposiciones. El chico estaba seguro de que Jona creía que la había traicionado, pero asumió que ella solo le permitió entrar a su casa porque tenía miedo de la enseñanza. Jonás le dijo que las cosas no eran como él pensaba. El chico no entendió por qué ella se arriesgó tanto y lo instaló en su casa.
Juan lo hizo por miedo. Ekan estaba interesada en saber qué más la impulsó a realizar. La niña pensó que nunca le contaría sobre esto. Ella le dijo que no sabía por qué decidió hacer esto, pero él no se calmó y quería escuchar la verdad. El chico no entendía por qué ella no quería decirle la verdad. Y luego el personaje principal le dijo que era demasiado ruidoso y le dijo que saliera de la casa, que ya no quería vivir con él bajo el mismo techo. Corriendo hacia su habitación, la niña vio una pila de paquetes frente a ella. No entendía qué era, si realmente era su pasta favorita. Jehan dijo que todo esto era para ella, pero que no entendía por qué el chico le estaba dando esos regalos. Y luego dijo que la niña había hecho mucho por él y que había estado pensando durante mucho tiempo en cómo podría pagarle. Todo lo que logró aprender mientras estaba sentado debajo de la mesa fue que a ella realmente le encantaba la pasta, y por eso decidió comprarla. La niña le sugirió que comprara toda la tienda. Ni siquiera podía imaginar cuánto podría costar. Jehan decidió decirle que aquello no era un regalo. La niña se dio cuenta de que se encontraba en una situación incómoda. Volvió a pensar que dejar entrar a Jehan en la casa era una decisión peligrosa. La niña recordó un momento de su infancia, como se sentaba haciendo sus deberes. Y mi madre le pidió a su tío, que vino a visitarlos. El hombre preguntó por qué la niña no le prestaba atención y ella dijo que estaba ocupada haciendo su tarea. Al mirar su cuaderno, el hombre vio que su sobrina estaba ocupada componiendo un poema. Quería ver lo que su sobrina había escrito allí. Ella escribió que el amor es una granada. El hombre no entendió cuando su sobrina logró crecer tanto. No podía creer que la propia niña escribiera este verso. La niña estaba interesada en saber si podría ganar con este verso y su tío confiaba en que definitivamente ganaría. Creía que faltaba la parte más importante de su poema. Tari ordenó a la niña que escribiera todas sus palabras. Él le dijo que es el amor y a ella se le ocurrió lo siguiente. El amor es una granada, la granada tiene un alfiler. El alfiler protege contra la explosión de la granada. Tan pronto como saques el alfiler, haz clic en tic-tac, toc-toc. El interior de la granada estallará en llamas. Todos sus pensamientos a un lado y comenzó a comer. Jehan no podía creer que esa fuera toda su cena, pero la niña dijo que una hamburguesa también era comida. No tenía ninguna duda. Lo cual estaba bien para ella de todos modos, pero el refrigerador estaba vacío y él estaba interesado en lo que iba a comer al día siguiente. La niña recordó que recientemente le dijo a Jehan que saliera de casa. Estaba decidida y su decisión era definitiva. Mentalmente puso en la balanza todos los pros y los contras de vivir con Jehan, y me di cuenta de que en esta situación no había nada en qué pensar. La niña dijo que el mercado estaría cerrado mañana y sugirió ir pasado mañana. Mientras el personaje principal se estiraba, notó sangre en su mano. Jonah asumió que se había lastimado mientras perseguía a su tío, pero no pudo encontrar el rasguño. Gion se preguntó si Jehan conocía a Yeji de su clase, pero el chico respondió que no la conocía. Hubo rumores de que ella estaba involucrada en la doctrina de la Segunda Venida, pero el chico no conocía a nadie y nunca la visitó él mismo. Jonás se sorprendió porque todos a su alrededor lo consideraban un sectario. El chico pensó que era conveniente porque nadie lo molestaba. El personaje principal creía que si decía la verdad, definitivamente se volvería muy popular, pero a él no le interesaba la popularidad. La niña quedó sorprendida por su respuesta, pero le pareció que él también creía que podría volverse popular. El chico no le vio el sentido a esto porque no molestaba al que le gustaba. El personaje principal quedó atónito al saber que a Jehan le gustaba a alguien, y luego decidió apoyarlo, diciéndole que tenía razón. La niña estaba molesta. Nunca antes había pensado que a él le agradara a alguien. Jonah recordó sus actividades escolares y pensó que tal vez actuaría diferente frente a la persona que le gustaba. Jehan no era amigable, pero en realidad era muy amable. La protagonista no entendía por qué pensaba tanto en este chico. La niña recordó su poema de la infancia y sugirió que su pista era la idea de que Jehan estaba en una secta. Cuando supo que no era así, ese cheque se rompió. Jonah estaba sentada en su habitación haciendo su tarea, cuando escuchó un golpe en la puerta y la voz de Jehan, quien le pidió que saliera un minuto. El personaje principal no entendía lo que necesitaba. El niño le pidió que le mostrara su mano arañada. Ekan comenzó a ajustar el parche. Creía que el tipo creía que estaba mal pegado y que podría caerse. El tipo le dijo a Jonah que le dijera si se volvía a despegar para poder arreglarlo nuevamente. La niña miró a Jehan, que estaba preocupada por ella, pero no entendía qué había hecho mal y por qué la chica lo miraba tan fijamente. El personaje principal, sin decir nada, siguió mirando al chico. Jonah recordó cómo su tío le habló cuando era niña sobre lo que realmente es el amor. Dijo que era una batalla con el deseo de volverse uno con otra persona, pero que no tuvo tiempo de terminar porque recibió una reprimenda de la mamá de Jonah.
y luego tocó las mejillas de la bebé y prometió contarle todo cuando creciera. Pero él le dijo que recordara que todos sus parientes maternos eran débiles ante los deseos. Tan pronto como los obstáculos frente a ellos desaparecieron, todos inmediatamente se apresuraron hacia adelante. Los chicos estaban sentados en el sofá de la sala. Olvidándose de todos los obstáculos, besó al chico en la mejilla. Habiendo recobrado el sentido, le dio una sabrosa bofetada y le preguntó cómo era besar. Jehan no entendía por qué le hacía esa pregunta. Se sentaron y se miraron sin saber qué decir. El chico interrumpió este silencio. Quería saber si le agradaba al personaje principal. La niña no supo qué decirle y lo tomó de la mano, saltó del sofá y corrió a su habitación gritando por el dolor en su mano. Jehan no entendió lo que le pasó a su mano y, mientras huía, simplemente dijo que necesitaba un descanso. Tras encerrarse en su habitación, la protagonista se acostó en la cama y se metió bajo las sábanas. No entendía por qué lo hizo y en qué estaba pensando cuando decidió besar a su compañera de clase. Su rostro estaba tan indefenso y cercano que ella no pudo vencer la tentación. Cuando Jehan estaba tan cerca de ella, todas las razones desaparecieron en alguna parte. El personaje principal pensó que su reacción no fue tan mala. La niña estaba sentada con sus amigas en el parque, pero mentalmente estaba en algún lugar lejano y entonces Hanie le pidió que regresara con ellos. Jonah observó a la pareja que estaba cerca, y les pregunté a las chicas cómo reaccionarían si les gustara a alguien, y esta persona de repente las besó. Las chicas no entendían cómo podía besarlo sin permiso, creían que deberían haberlo golpeado y tal vez incluso matarlo. El personaje principal pensó que esto era demasiado, pero Clara creía que como él no estaba convencido de que ella estuviera de acuerdo con esto, debería recibirlo en su totalidad. Pero Hanie decidió que si a ella también le gustaba este chico, entonces no le importaría. Pero si no, entonces estaba dispuesta a tomar medidas extremas. La protagonista creía que estaba metida en la mierda hasta las orejas. Además del beso de la derecha, recibió una sabrosa bofetada de la izquierda. La chica todavía no entendía por qué lo hizo y no sabía si debía disculparse por ese beso. Decidió que primero tenía que darle explicaciones a él. Los amigos de la protagonista notaron que ella estaba demasiado extraña ese día. Las niñas estaban limpiando y sus amigos le sugirieron a Jonah que saliera a caminar cuando terminaron. Pero todos los pensamientos de Jonah estaban centrados en Jehanna, en el hecho de que no solo vivían bajo el mismo techo, sino que también se sentaban uno al lado del otro en clase. La niña decidió poner en orden sus pensamientos. 2 personas tenían que limpiar el pasillo, pero ella no sabía quién era su pareja. Yeji se unió a ella y la niña no entendía por qué era su pareja. El personaje principal la saludó, pero su pareja simplemente pasó de largo. Entonces Jonás decidió que harían esta limpieza en silencio. El personaje principal recordó que Jehan dijo que no conocía a Yeji, pero estaba segura de que su compañera de clase lo conocía y estaba interesada en lo que pensaba de él. El polvo cayó sobre Jonás desde arriba y luego le pidió a su compañero que se vengara de la pared y no de la barandilla. Pero la niña indignada sugirió que el personaje principal se levantara y lo hiciera ella misma. El personaje principal pensó que la gente normal suele disculparse en este caso. Jonah no entendía por qué su compañera de clase la odiaba. Finalmente terminaron de limpiar el pasillo. Jonás creyó que podían ir porque ambas niñas se asustaron mucho cuando escucharon la pregunta sobre si habían terminado, porque las niñas no escucharon que nadie se acercara a ellas. Jenach se acercó silenciosamente y sin ser visto. Todos se rieron de Yeji, quien cayó sorprendido. Se dieron cuenta de que Jonás también estaba confundido por su apariencia. Jonás también cayó al suelo. Jehan estaba preocupado por ella y casi dijo su nombre en voz alta. Quería correr hacia ella para asegurarse de que todo estaba bien con ella y ayudarla a levantarse. Los que lo rodeaban comenzaron a mirarlo de reojo y se rieron aún más porque la segunda niña también se cayó. No podían creer que estuviera tan resbaladizo allí. La chica que estaba junto a Jehan pensó que era lindo. Mirándola, le pidió disculpas por haberla presionado. Jonás le preguntó a su pareja cómo se sentía y dijo que le dolía mucho el trasero. La chica pensó para sí misma que planeaba caer con mucho más cuidado. Yeji respondió indignada. Creía que el personaje principal se estaba riendo de ella, y Jonah no podía entender qué le pasaba a su compañera de clase. La niña le dijo al personaje principal que no podía fingir ser buena y que por lo tanto no debía hacerlo. Jonah estaba furioso. Ella no podía entender lo que estaba pasando. No entendía cuando pretendía ser buena. Yeji consideraba a Jonah un hipócrita. Estaba segura de que la chica había caído específicamente para deshonrarla. Estaba segura de que solo los idiotas podían hacer algo así. Jehan le preguntó a la niña qué le dijo al personaje principal. Yeji no esperaba que su compañera de clase decidiera hablar con ella y esto la asustó. La niña respondió que no le dijo nada, y Jehan no entendió por qué lo hizo,
porque Hona cayó a propósito para que ella no se avergonzara tanto, y lo único que tenía que hacer era simplemente agradecerle a su compañera. Señaló a Hona y dijo que estaba muy molesta por toda esta situación. Creía que si ayudaban a una persona, él simplemente estaba obligado a agradecerle a cambio. Yeji estuvo de acuerdo con él y decidió acercarse a su compañera de clase. Ella pareció exprimir el mismo agradecimiento. La protagonista estaba enojada con su compañera porque le parecía que no lo hacía con sinceridad. Le parecía que era sarcasmo. Jehan le pidió a su compañero que le agradeciera a su compañero normal, porque por lo que ella ya había dicho, Hona no entendía nada de nada. El chico no esperaba que esta chica lo escuchara con tanta obediencia. Hona se enojó aún más porque se olvidó del agua, y quiso la suerte que solo se mojara su trasero. Si alguien ve esto, definitivamente comenzará a llamarla idiota. Estaba segura de que en este caso se burlarían de ella hasta la graduación, pero de repente alguien llevó a la niña a un lado. Fue Jehan quien intentó salvar su reputación, pero el personaje principal no entendía de dónde venía ni qué estaba haciendo, y el chico respondió que necesitaba cubrirse para que la gente no pensara en nada innecesario. Ella comenzó a ponerle excusas, diciendo que no se había orinado, sino que alguien simplemente había derramado agua, y el chico trató de asegurarle que a él no se le había ocurrido nada parecido. Hona estaba molesto porque Jehan la vio caer. La chica estaba segura de que todos entenderían definitivamente que llevaba ropa de hombre porque le quedaban grandes, pero el chico intentó asegurarle que si lo ataban así nadie notaría nada. Le dijo que se lo pusiera en la chaqueta. Y ve a casa. Se inclinó hacia Jehan y le dijo que si lo atan de esta manera, definitivamente se arrugará. La chica estaba muy cerca de él, que estaba un poco asustado, y saltó lejos de ella. Hona no entendió lo que pasó y por qué Ekan se alejaba tanto de ella, pero él mismo no tenía una respuesta a esta pregunta. Ella no entendía por qué el chico actuaba como si ni siquiera quisiera tocarla. La chica no entendió su reacción y se comparó con un escarabajo, creyendo que así es exactamente como se comporta la gente con los escarabajos. La chica estaba muy ofendido por él, pero el tipo respondió que no eran los insectos, que simplemente se comportaba de esta manera en caso de que el desastre volviera a ocurrir. El personaje principal todavía no entendía por qué era tan tímida, pero el hecho de que él calificara su beso como un desastre enojó aún más a la niña. Hona se preguntó si realmente estaba tan disgustado por lo que ella hizo, que era solo su culpa que lo besara. La niña pensó que incluso si tenía el corazón roto, estaba obligada a disculparse por el beso y le pidió perdón por besarlo, pero el chico no necesitaba tal disculpa. Sunwoo se acercó a ellos y les preguntó si él y Yeji eran los que vieron en la tienda la última vez. Los chicos se sorprendieron, porque no esperaban que alguien pudiera atraparlos, y más aún no creían que alguien los hubiera visto en la tienda. Estaba irreconocible en la tienda porque estaba cubierta de pies a cabeza, pero estaba seguro de que era ella la de la sudadera amarilla. Hona preguntó si él también estaba en la tienda en ese momento y Jehan intentó detenerla para que no dijera demasiado. Jehan creía que la niña debería negarlo todo para que este astuto zorro no entendiera nada, pero el personaje principal no vio el sentido de esto, porque ya lo había visto todo. Jehan la consideraba una tonta porque decidió darse por vencida tan fácilmente y confesarlo todo. Hona estaba molesto porque Jehan la llamó tonta. La chica estaba interesada en saber si el chico difundiría rumores sobre ellos. Estaba interesado en saber si estos dos estaban saliendo, pero unánimemente gritaron que no estaban saliendo. No entendía por qué se escondían juntos, iban de compras juntos y se besaban. En su opinión, esto era absolutamente contrario al sentido común. Jehan creía que todo esto no tenía nada que ver con el asunto. Le interesaba saber si el interlocutor difundiría rumores. El chico les aseguró que no tenía nada de eso en mente, solo quería asegurarse de que todo fuera exactamente como había escuchado. Los chicos dieron un suspiro de alivio cuando escucharon que no circularían rumores sobre ellos por la escuela. Sono notó a un lado a los amigos del personaje principal, quienes solo le estaban buscando, y luego les dijo a los chicos que no sabía cuáles eran sus secretos, pero que estaba seguro de que sería muy difícil ocultárselos a Hania y Clara, quienes probablemente se enojarían mucho cuando se enteraran de todo esto más tarde. Después de que le explicaron todo, Sono decidió dejar en paz a la pareja secreta. El personaje principal pensó que tenían suerte de que este tipo los atrapara. Condujeron a casa sentados uno frente al otro y mantuvieron correspondencia. Hona sugirió que, dado que Sono no dejó a Yeji, lo más probable es que él también participara en el ejercicio, pero Jehan sabía con certeza que no estaba en la lista de participantes. Le dijo a la niña que anteriormente estudiaron juntos en la escuela secundaria, pero el chico pensó que nunca volverían a cruzarse y por eso nunca se comunicó con él.
La niña abandonó el carruaje antes que Jekan y así se escapó de la casa. Esa misma noche en casa del protagonista, Jona no volvió a entender qué pasó con el grifo y todavía necesitaba lavar el uniforme escolar de Jehan. La niña recibió un aviso del Servicio de Vivienda y Servicios Comunales sobre el corte del agua durante varios días debido a trabajos de reparación después del suministro de agua. Podría salir agua oxidada. Jona miró dentro de la habitación de su vecino y le preguntó si había lavado la ropa. Dijo que se lo ponía. Normalmente lavaba sus cosas por separado, pero esta vez tenía pocas cosas oscuras y por eso, junto con su uniforme escolar, también se lo ponía, pero si a la niña no le gustaba, entonces podía sacar sus cosas porque el lavado empezó hace poco. Recordando que el agua podría oxidarse, el protagonista dijo que ya no importaba. Al abrir la lavadora, la niña se dio cuenta de que estaban en problemas. Sus uniformes escolares estaban cubiertos de manchas sucias. El personaje principal no entendía qué debía hacer ahora, porque mañana tenía que ir a la escuela. Jekan dijo que su uniforme era oscuro, por lo que no todo daba tanto miedo. Sabía que no podrían llevar las cosas a la lavandería, ya que el agua estaba cortada en... Jona estaba muy molesta y casi lloró, sentada en el suelo y sosteniendo cosas sucias en sus manos. Entonces su vecina sugirió usar agua embotellada para lavar, pero la niña lo llamó loco, como a él se le ocurrió la idea de usar agua potable para lavar las cosas. Le sugirió ir a una lavandería abierta las 24 horas en la zona vecina. Pero Jekan insistió en que debían comprar agua embotellada y usarla para lavarse, y luego podrían beber el resto. No entendía quién va al área vecina solo para lavar cosas. Jonás estaba seguro de que necesitaban ahorrar dinero, porque la lista de cosas para las que necesitaban dinero era demasiado larga. Pudo contactar a sus padres, pero le transfirieron al menos un poco de dinero de bolsillo, pero su vecina necesitaba vivir de lo que tenía, porque estaba segura de que sus padres no le darían dinero, incluso si se lo pedían. Estaba segura de que le agradecerían por romper todos los lazos con ellos, por lo que no se habló de ninguna ayuda. El chico se molestó por las palabras de Jona y simplemente se dio vuelta y se fue, dejándola sola con sus cosas sucias. Tomó la llave de la bicicleta de Jona y la llamó, diciéndole que iban a la lavandería abierta las 24 horas. La niña pensó en quien le estaba tirando la lengua con esas frases. Jekan creía que deberían haber ido en autobús, sería mucho más rápido, y el personaje principal lo llamó farsante. Dicho esto, están a solo 10 minutos. Iban a la lavandería para ahorrar dinero, por lo que el personaje principal no vio ningún sentido en ir en autobús. Mientras viajaban en el autobús mataron 2 pájaros de un tiro, ahorraron dinero y hicieron ejercicio. El chico giró tan bruscamente que Jona casi se cae de la bicicleta y dijo que su viaje tenía otra ventaja. No podían encontrarse con sus compañeros de clase. Él le dijo que lo abrazara con más fuerza. Le molestaba que ella lo abrazara de manera tan precaria. El personaje principal obedeció de buena gana a su compañero de clase y le rodeó la cintura con ambos brazos. Pensó en abrazar a Jekan, y el chico pareció leer sus pensamientos y dijo que si le resultaba desagradable hacer esto, entonces podía imaginar que había una piedra en su lugar. No entendía por qué debía abrazar la piedra y estaba segura de que pensaría en abrazarla, porque nadie sabe leer los pensamientos de los demás. Cuando abrazaba a sus amigos, eran mucho más suaves, pero Jekan era completamente diferente. El cuerpo de un hombre era definitivamente diferente al de una mujer, incluso si eran de la misma constitución. La niña decidió que no todos los hombres eran así, consideraba a este chico especial. Se preguntó si su estómago estaría blando y decidió sentirlo. Al chico no le gustó mucho que Jona lo pellizcara y se ofreció a deshacerse de ella. Luego ella dijo que solo estaba bromeando, pero para sí misma notó con una sonrisa que tenía el estómago duro. Jehan preguntó a dónde debían ir a continuación, y la niña dijo que primero debían llegar a una tienda de conveniencia y luego girar a la izquierda. El personaje principal realmente quería hablar con Jehan, pero no sabía qué, porque no tenía idea de lo que le gustaba. Le interesaba saber si tenían intereses comunes. Intentó recordar de que habían hablado antes, pero todas sus conversaciones giraban en torno a la enseñanza y a su tío. Siempre hablaban solo de rutina, pero ella necesitaba una conversación normal. La chica trató de recordar de que suelen hablar los adolescentes normales, pensó que las luces ni siquiera podían hacerse amigas. La niña finalmente habló y preguntó qué le gustaría hacer a su vecina. Estaba interesada en lo que a él le gustaría hacer si su situación se resolviera para mejor. El chico aún no lo había pensado, pero el personaje principal no creyó en sus palabras porque estudió mucho. No podía creer que todo pudiera salirle bien. Jekan estaba seguro de que su padre tarde o temprano encontraría al tío Jona, porque era una persona demasiado terca. Había algo que no le contó a su vecino, pero había algo en lo que no podía evitar pensar.
Los dos eran como el reflejo del otro en un espejo, pero incluso si las posibilidades fueran solo del 1%, no tenía más remedio que seguir teniendo esperanzas. Su futuro dependía de Tak Muhim. Los chicos finalmente llegaron al cuarto de lavado. Se suponía que el secado duraría 50 minutos y luego tenían que irse directamente a casa. El chico decidió preguntarle al personaje principal cómo era su tío. La niña se sorprendió de que su vecina también estuviera interesada en algo. Jonás pensó un rato y empezó a hablar de este hombre. Él era el misterio de su familia. La primera vez que su tío se distinguió fue en la escuela secundaria, cuando encontró una manera de hacer trampa en los juegos en línea. Luego comenzó a desaparecer cada vez más debido a diversas infracciones. Jekan creía que tenían una buena relación, ya que la niña conocía muchos detalles, y luego Jonah le dijo que su tío era un niño tardío y prácticamente fue criado por su madre. La niña estaba segura de que su interlocutor estaba interesado en saber por qué le confiaban todo el dinero a este hombre, pero ella misma no sabía la respuesta a esta pregunta, probablemente porque confiaban en él. Estaba más molesta por la traición de su tío que por la pérdida de dinero. El personaje principal estaba trastornado por todos estos recuerdos. Jekan no sabía cuál era la mejor manera de comportarse en tal situación y decidió preguntarle a su compañera qué le estaba pasando. Le pareció que su interlocutora rompió a llorar y luego le preguntó qué le pasaba. La niña dijo que pensaba que ya se había calmado, pero que sentía un gran dolor. Ya no consideraba a este hombre como su tío. Jekan todavía estaba tratando de entender si su vecino realmente estaba llorando, y la niña no entendía por qué su tío les quitó el dinero que habían logrado ahorrar con tanta dificultad. Temía que nunca pudieran atrapar a este hombre, y estarían en prisión por el resto de sus vidas corriendo con él. El chico le prometió que intentaría evitarlo, pero el personaje principal no entendía lo que podía hacer un estudiante de secundaria en la cantidad de una pieza. Jekan notó que ella en realidad estaba llorando, pero no sabía cómo actuar debido a que nunca antes había estado en una situación así. Se preguntó si habría al menos una manera de detener sus lágrimas. Dos personas se acercaban a esta misma lavandería. La niña se mostró indignada por la notificación tardía sobre el corte de agua, pero dejó su monólogo cuando vio algo interesante detrás del cristal. Vio a dos personas besándose en el lavadero. El chico simplemente agarró a la chica por las mejillas y prometió asumir toda la responsabilidad. El personaje principal no entendía de qué responsabilidad estaba hablando y Jekan pensó que estaba a punto de besarla. Se preguntó si él iba a hacerse responsable de ella, pero estaba hablando de dinero. El chico no le permitirá trabajar en la fábrica, pero encontrará algún tipo de trabajo a tiempo parcial, porque había muchas opciones rentables. El personaje principal no debería haber llorado. Jekan asumió que debido a ellos la gente no podía entrar a la lavandería. Todos se agolparon en la puerta y observaron a los adolescentes. La niña agradeció a Jekan por apoyarla. Pensó que todo aquello eran solo palabras, pero la hicieron sentir mucho mejor. El chico no entendía por qué ella no le creía y consideraba que todo lo que decía eran solo palabras. Después de esperar a que se secaran las cosas, salieron del cuarto de lavado y se prepararon para irse a casa. Entonces el chico le dijo a Jonah que lo agarrara fuerte, porque estarían rodando colina abajo. Él creía que ella debía tener cuidado, incluso al limpiar los pasillos de la escuela, porque si continuaba con el mismo espíritu, definitivamente saldría lastimada. Pero Jekan no entendió qué tenía de gracioso lo que le dijo. Finalmente avanzaron hacia la casa. Jonah se enderezó sobre su bicicleta y gritó de alegría, y el chico, preocupado por ella, le pidió a la niña que se sentara. A la mañana siguiente, la niña estaba acostada en su cama y jugueteando con su teléfono. ¿Qué hace un hombre si le gusta una mujer? Normalmente fría, se comportaba de manera completamente diferente con ella, y tenía que haber una explicación para esto. La niña estaba segura de que los intelectuales en Internet deberían haber sabido el motivo de tal comportamiento. Una de las estrategias de cortejo de un hombre es su deseo de ayudar. La niña estaba segura de que Jekan definitivamente estaba preocupado por ella y quería ayudarla. Pero esto era solo un punto. Pero la niña no se desesperó y creyó que debía ser cierto. El segundo punto fue que el hombre viene cada vez que lo llama la chica que le gusta. Jonah decidió comprobarlo y llamó a Jekan. Este respondió al instante. Ella no entendía cómo logró correrse tan rápido, pero el chico dijo que había bajado a beber agua y le preguntó por qué lo había llamado. Pero el personaje principal cerró la puerta delante de él y dijo que podía seguir su propio camino. Jekan no podía entender su comportamiento en absoluto. Él vino tan pronto como ella lo llamó, pero esto podría haber sido solo una coincidencia y luego la niña pasó al punto 3. En el que se decía que un hombre recurre a una mujer con las peticiones más ridículas, y la chica decidió pedirle 1.000.000 de wons. Jekan quedó estupefacta ante su petición, y luego el personaje principal decidió que había ido demasiado lejos.
El chico irrumpió en su habitación y le preguntó si necesitaba urgentemente este dinero. Aún no había tenido tiempo de comprobar cuánto le quedaba en su cuenta, pero Jonah dijo que solo estaba bromeando. La niña no podía creer que absolutamente todos los puntos convergieran. Decidió que el asunto estaba tomando un rumbo serio. El chico dijo que se fue y pidió no volver a llamarlo, y el personaje principal pasó al siguiente punto: que los hombres no repriman sus emociones frente a la persona que les gusta. La niña pensó que Yekan no solo no se reía a su lado, sino que ni siquiera sonreía, y por eso ella solo quería ver su sonrisa, pero no podía imaginar cómo podría lograrlo. El personaje principal decidió que debía hacerlo sonreír al menos una vez, pero primero necesitaba pasar la prueba, y el punto 5 decía que sus ojos, al mirar a su amada, deberían haberse llenado de ternura. La niña estaba en la escuela en ese momento y por eso comenzó a mirar a todos los que la rodeaban. Vio a algunos de los chicos coqueteando. Algunos se llenaron de cariño, alegría y felicidad. No entendió de qué hablaban sus ojos. La chica parecía estar intentando perforarlo con los ojos, y el chico lo sintió, pero en sus ojos ella solo vio vacío. El personaje principal decidió que simplemente estaba ocultando sus emociones en la escuela, porque en casa era completamente diferente con ella. Ella creía que podría lograr el último punto solo después de hacerlo sonreír. Jehan pensó que definitivamente necesitaba hablar con su vecina de casa y decirle algo importante. Sé que quieres más. Gracias por ver y comentar. Suscríbete a nuestro canal, nos ayudará mucho.